La tarde de hoy lo que vamos a tratar, tal como está previsto en el enunciado y en el aviso de esta videoconferencia, es la formación en el interior de la empresa, la formación interna que se puede dar en la empresa. A modo de presentación, para que tengáis un poco una idea de quién es el que os habla, bueno, pues tengo esta formación de ingeniero electromecánico, he tenido una formación también complementaria dentro de las varias empresas donde he trabajado sobre organización industrial y organización administrativa, y luego he hecho un máster de recursos humanos porque la segunda parte de mi vida profesional, que es la más intensa, ha sido siempre dentro de la función de recursos humanos, en la gestión de recursos humanos en compañías multinacionales. En los últimos tiempos, tal como se pone en este pequeño briefing sobre mi persona, pues estoy haciendo de mentor, de coach, de consultor en temas de recursos humanos y sobre todo dando algunas videoconferencias o algunas clases presenciales en algunas escuelas de negocios y en alguna universidad. Solamente es para que tengáis una idea de quién es la persona que os habla. Una premisa básica, ya que vamos a hablar de formación en la tarde de hoy, es una frase de Aristóteles, hace ya más de 2000 años, no recuerdo bien la fecha de nacimiento ni de fallecimiento de Aristóteles, pero él dijo en un momento determinado que enseñar no es una función vital, porque enseñar no tiene un fin en sí mismo. Es decir, la finalidad de la función está en aprender, no en enseñar. Esto lo suelo decir al principio de bastantes seminarios por mi parte con alumnos, sobre todo en formación presencial, para que se entienda claramente que en esta situación yo no soy el protagonista. Los protagonistas sois vosotros, que lamentablemente no puedo veros ni puedo escucharos. Entonces, no es que eso esté transmitiendo la responsabilidad, pero el problema es vuestro, no es mío. Es decir, sois vosotros los que tenéis que aprender, lógicamente, a través de la herramienta que da la videoconferencia y, lógicamente, los medios que pongo yo para intentar transmitiros un mensaje. Pero lo importante es que aprendáis algo de esta videoconferencia de la tarde de hoy. Tamara, por favor, ¿nos puedes confirmar si has solucionado el problema de conexión o no? Con el fin de quedarme más tranquilo y seguir adelante. Veo, dice que sí, perfecto. Entonces ya me quedo más tranquilo, ya que somos pocos, por lo menos que seamos bien avenidos. Unas primeras reflexiones. Últimamente, vuestra generación, y digo vuestra generación porque supongo que estáis en una fase todavía de aprendizaje, aun cuando no hay que dejar nunca de aprender, estáis preocupados porque en la empresa donde vais a trabajar os gustaría que os garanticen una formación, ¿no? La pregunta que me hago, y la hago un poco en plan provocador, con una cierta provocación hacia vosotros, es si la empresa tiene que sustituir a las entidades educativas tradicionales. Es decir, se llega a una empresa y entonces, bueno, pues se pregunta si va a haber clases de inglés, clases de informática. Entonces, la pregunta que yo me hago, y la hago con cierta provocación, como digo, es preguntaros si la empresa debe ocuparse de dar clases de inglés o ya tenéis que llegar con el inglés aprendido. La empresa tiene que facilitar formación sobre paquetes informáticos, sobre informática del usuario, o es algo que tiene que venir ya de serie, como los coches. Hace unos años un carnet de conducir pues era costoso, era complicado sacarlo, etcétera, y entonces, bueno, pues se suponía que era un valor añadido. Hoy en día se supone que alguien que tiene ya 18 años lo primero que hace es sacarse el carnet de conducir y ya viene, ese carnet de conducir viene con el equipo básico de la persona. Entonces, esa es la duda que quiero plantear inicialmente. Y en el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, la empresa tiene que sustituir en todo o en parte, bueno, pues qué tipo de acciones formativas tiene que dar. Yo aquí quisiera ya centrar el tema, es decir, la empresa tiene que ocuparse en proveer aquella formación que no se da en las escuelas de negocios, que no se da en las facultades, que no se da en las escuelas de ingeniería o en las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque es una formación muy específica de la empresa o de la entidad que se trate. Todo lo que sea cruzar responsabilidades de formación de lo que debería estudiarse en los centros, vamos a decir, tradicionales, convencionales, sería una equivocación.
Lo digo para que distingáis un poco en lo que sería formación específica de la empresa, de la que la empresa tiene la responsabilidad de facilitar esa formación para acceder al puesto de trabajo o para facilitar la realización de ese trabajo, y por otra parte hay una formación que se supone que es básica y que tiene que venir con el equipo del coche, por decirlo con un símil más o menos comercial y gráfico. Lo digo para eso, para evitar, si alguna vez tenéis la responsabilidad de trabajar en departamentos de recursos humanos y os ocupáis de la formación, bueno, pues tener un poco esta preocupación de cuál es la formación que hay que dar dentro de la compañía y cuál es la que debe recibirse, bueno, pues fuera, porque es propia de una entidad más genérica. Dentro de este capítulo de reflexiones, una segunda reflexión básica es que estéis convencidos, y si no lo estáis lo podemos comentar luego en el debate, de que la formación no es un coste, no es un gasto, es una inversión a largo plazo que lógicamente tiene dos beneficiarios. Por una parte la empresa, que es la que se ocupa en impartir ese tipo de formación, y por otra parte el propio empleado, la propia persona que recibe esa formación. Ya hay algún comentario que dice, yo creo que es más un refuerzo, salvo que parta de un cambio de posición lo que no se tenga la formación específica. Entonces sí, debería formar desde cero. Evidentemente, todo lo que sea formación, estoy totalmente de acuerdo, igual que Verónica, que viene igual que tú. Una formación tiene que tener una justificación y lo veremos un poco cuando veamos de dónde surge la necesidad de esa formación dentro de la empresa. Lo vamos a comentar más adelante y al final como digo, de mi exposición podréis plantear las dudas o los comentarios que estiméis oportunos. Hay un libro que es la quinta disciplina, la tenéis en la parte baja de la transparencia, no sé si lo veis ahí muy claro, lo veo un poco cortado, de Peter Senge, la quinta disciplina, que es un libro un poco de cabecera que deberíais tener todas las personas que vais a dedicar a los recursos humanos como Biblia o como documento de consulta casi diaria, y que define esa organización que aprende como una organización en la cual se desarrolla la maestría personal en primer nivel. Es el aprendizaje de la propia persona, a título individual. Lo que uno es capaz de asimilar, de meter en su cerebro, mejorando sus aptitudes, sus actitudes, sus habilidades, sus conocimientos, su forma de afrontar el trabajo. Luego hay unos modelos mentales en los cuales se trata de ver cómo analizamos y cómo miramos todo nuestro entorno. No se trata de lo que uno percibe cuando está recibiendo la formación, sino el modelo mental que tiene de la repercusión de esa formación en todo su ámbito de influencia, en todo su entorno más cercano. Se habla también de construir una visión compartida, porque muchas veces el aprendizaje no tiene una repercusión personal e individual, sino que repercute en la colectividad, pues en el grupo de trabajo, en el equipo de trabajo, en el departamento, en la fábrica, en función del grado de alcance que tenga esa formación, y lógicamente pues repercute en esa visión compartida que van a tener todos los que han recibido el mismo tipo de formación. Un aprendizaje de equipo, es muy rentable esa segunda derivada o ese segundo valor añadido que se recibe de mejorar el trabajo en equipo, la cohesión de ese grupo de trabajo para obtener juntos mejores resultados, ese sentimiento del team building que dicen los anglosajones, el crear equipo, construir el equipo, team building. Y luego un pensamiento sistémico, es decir, no se trata de ver el tema en su individualidad, en su acción concreta, sino en todo el sistema y en todos los componentes de la organización. Estos serían los 5 puntos básicos de esa organización que aprende, que sería la organización que verdaderamente está obteniendo una rentabilidad, un retorno en la inversión, como veremos en alguna transparencia posterior, un retorno en esa inversión de esa formación a la cual está dedicando un tiempo y sobre todo un dinero, un esfuerzo en general. Bien. ¿Y en qué áreas de aplicación vamos a tener que recurrir a la formación dentro del ciclo? Bueno, pues si empezamos por la primera parte, que sería la
la incorporación de una persona a la empresa, pues en esa fase de integración deberíamos aplicar algún mínimo de formación suficiente para que el empleado que accede de nuevo a la compañía, a un nuevo puesto de trabajo, por lo menos tenga una información básica de qué es lo que se hace en la empresa, los productos, los servicios que proporciona, las técnicas que se utilizan dentro de la compañía, metodología, si existen procedimientos administrativos complejos que hay que estudiar y que hay que conocer, etcétera. En segundo nivel, y sobre todo a la hora de la integración o de la adecuación de la persona al puesto, bueno, pues aparece la cultura, es decir, habrá también algún tipo de comunicación, ya no tanto de formación, pero sí de comunicación o de información sobre las formas de proceder, si la empresa tiene un código de conducta, pues manifestar ese código de conducta, si hay algún tipo de reglas internas a respetar por razones de discreción sobre determinados temas, en el supuesto que haya unas cláusulas de confidencialidad, etcétera. Bueno, pues eso que va alrededor de la cultura de la empresa hay que informarlo y hay que darlo a conocer. Luego viene la adaptación de la persona al puesto, tanto en el ingreso como en cualquier promoción que pueda aparecer en el futuro. Como bien decía, no sé si era Natalia, anteriormente, cada vez que haya un cambio de puesto, lógicamente la empresa se verá, ya no en la obligación, pero sí en la necesidad de complementar alguna formación para que la persona se adapte mejor y acceda mucho mejor a ese nuevo puesto al cual se le va a promocionar. Luego en la gestión, evidentemente, porque si tenemos un sistema de gestión por competencias, que supongo que lo podréis ver en algún otro apartado de vuestros estudios, de vuestro máster, o de las clases que estéis presenciando, bueno, pues lógicamente en esa gestión por competencias aparecerán una serie de gaps que veremos a continuación también, y esos gaps hay que complementarlos con acciones formativas para que esa persona que tiene una cierta deficiencia en alguna competencia, con esa formación sea capaz de suplir esas deficiencias, esos gaps que hay entre lo deseable y lo real. Y luego en la planificación de carreras. Tal vez en estos momentos de crisis, evidentemente, no es fácil planificar una carrera profesional porque no hay tantas oportunidades y porque a lo mejor, pues tal vez las etapas en las cuales transcurrimos dentro de una empresa se cortan por otro tipo de razones que son totalmente ajenas a la voluntad. Me estoy refiriendo a fusiones, a adquisiciones, a quiebras, a expedientes de relación de empleo. Entonces, en tiempos de estabilidad, pues es más fácil hacer una planificación de la carrera profesional de cada empleado, pero en tiempos de crisis, bueno, pues hay interrupciones, hay paréntesis, hay lagunas que nos hacen perder esa posibilidad de planificar. Pero como estamos en un entorno educativo, en un entorno teórico, bueno, pues estoy en la obligación de hablar también de la formación en la planificación de carreras, porque lógicamente es parte consustancial a ese efecto. El área de formación y desarrollo, que es como se suele denominar en muchas empresas, sobre todo de tipo multinacional, es básico, es fundamental disponer de métodos, sistemas, herramientas para que el consultor, facilitador, pueda hacer esa planificación de la formación en base a una estrategia que la compañía ya ha diseñado anteriormente. Y esos planes de formación tienen que estar perfectamente alineados con la estrategia de la compañía. Una reseña clara también es que la responsabilidad de la formación es de todos, no es solamente del responsable de formación y desarrollo que pueda tener esa compañía multinacional que menciono, sino que bueno, pues es de responsabilidad de más gente, empezando por el director general, pasando por mandos intermedios y sobre todo el propio empleado que recibe esa formación, que obviamente también tiene que responsabilizarse de que él recibe esa formación debido a esa oferta que tiene la empresa, una oferta formativa, pero el propio empleado también tiene que poner por su parte el interés de aprender, y posiblemente también pondrá parte de su tiempo para aprender y mejorar sus capacidades, sus aptitudes. Y sobre todo pensar que de suyo lleva que un proceso de formación está dirigido a personas ya adultas. No estamos hablando de la formación de la EGB o del jardín de infancia, estamos hablando ya de una formación superior en la cual, bueno, pues hay que compartir y repartir esos niveles de responsabilidad.
¿Qué objetivos tiene la formación? Bueno, como mencionaba anteriormente, hay objetivos que van relacionados directamente con la empresa, es decir, cuál es la ventaja para la empresa, y los objetivos, vamos a decir, o ventajas personales, es decir, a nivel del individuo. ¿Qué objetivos tiene la empresa para abordar esta formación? Bueno, pues mejorar la competitividad de la organización. Lógicamente, una empresa mejor formada siempre será mucho más competitiva, sin dudas. Asegurar la permanencia en la empresa, buscar un cierto nivel de fidelización, de retención del talento por el mero hecho de que estamos ofreciendo la posibilidad de que ese talento mejore. Y bueno, eso es algo que lógicamente los empleados aprecian porque hay un esfuerzo por parte de la empresa en mejorar sus capacidades y lógicamente eso es algo que ayuda a la retención del buen talento. Prepararse para contingencias futuras, lógicamente hay que ir mirando un poco con cierta visión de futuro, con una cierta visión estratégica y saber en qué áreas hay que complementar la formación para cuando lleguen acontecimientos previsiblemente en el futuro inmediato, pues podamos tener el personal ya preparado para adaptarse a esos acontecimientos. Mejorar las relaciones y de comunicación entre empleados, ya está comentado anteriormente. Lógicamente, el hecho de estar reunidos juntos varios empleados de un departamento homogéneo o sencillamente un grupo heterogéneo de diferentes áreas de la compañía, bueno, pues eso es algo que ayuda a crear ese equipo, a ese team building que mencionaba anteriormente y que va en beneficio de esa mejor comunicación interna entre los empleados. Y sobre todo motivar a los trabajadores en el proyecto de la empresa. Si en esas fases formativas se dan ideas claras de hacia dónde vamos, el empleado aumentará su sentido de pertenencia a esa organización y lógicamente su trabajo será mucho más rentable, más productivo, más coherente con la finalidad de la propia empresa. A título personal, en senso contrario, es decir, por una parte serían las ventajas personal, pero a nivel de empleado, bueno, pues le facilita la adecuación a su puesto de trabajo. Hemos mencionado que tanto en el ingreso como en caso de promoción, de cambio de puesto, pues lógicamente esa formación le va a ayudar a adaptarse, a adecuarse al nuevo puesto. Mejora el desempeño, lógicamente, si le damos herramientas, le damos conocimientos para que haga mejor su trabajo, lógicamente lo hará de una forma mucho más rentable. Facilita la polivalencia porque en un momento determinado, en tiempos pasados, había una clasificación profesional muy rígida y entonces eso evitaba y dificultaba la polivalencia y la movilidad profesional dentro de la propia empresa. El hecho de tener un personal bien formado le va a permitir esa polivalencia y esa adaptación a los nuevos puestos, a los cambios o a las promociones, evidentemente. Desarrollar también personalmente al individuo, no solo profesionalmente. Muchas veces intercalada con esa formación técnica va algún tipo de formación gerencial que lógicamente le capacita para mejorar no solamente profesionalmente sino también a título personal. Y sobre todo la adaptación de la plantilla al cambio. Vivimos tiempos VUCA, tiempos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. No sé si habéis visto alguna vez el acróstico VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Entonces, esos tiempos, lógicamente, hay que compensarlos con unas acciones formativas que faciliten esa adaptación al cambio. Desde que Bob Dylan compuso aquella canción en el 68 de los tiempos están cambiando, the times are changing, vivimos en un continuo cambio tecnológico, cambio de ideas, cambio de valores, cambio de principios y lógicamente esto tenemos que solucionar con una formación continua. Modalidades de la formación, bueno, esto va de suyo. En tiempos pasados no existía más que la formación presencial. Si nos remontamos a los tiempos de Aristóteles, existía la formación peripatética. El maestro, rodeado de los alumnos, salía de las aulas a caminar por el ágora, por las afueras de la ciudad, y caminando pues iban compartiendo ideas, compartiendo conocimiento, pero básicamente era el maestro rodeado de alumnos. Esto ha venido siendo cierto hasta prácticamente finales del siglo XX, en el cual aparece
o mediados del siglo XX, aparece la formación a distancia, pues con manuales, aparece la formación por correspondencia, las personas no pueden desplazarse a centros de formación y lo que hacen es acudir a través de una formación a distancia, pues acudir a la academia, acudir a la doctrina, a la formación, al conocimiento en general. Aparecen las nuevas tecnologías y aparece el dichoso e-learning, cuya herramienta estamos utilizando esta misma tarde aquí, es decir, una persona desde un sitio determinado imparte una comunicación, las nuevas tecnologías permiten que llegue esa voz, esa imagen, e inclusive pues, documentación de soporte, como si fuera una pizarra de un aula. Los alumnos atienden esas informaciones y luego tienen la posibilidad de intercambiar criterios, opiniones, dudas, aclaraciones, etcétera, como lo vamos a hacer después. Y esto viene mezclado pues, con el e-learning puro, es decir, lo que sería la formación online pura y dura, en la cual hay una combinación entre textos que se van leyendo y pruebas que se van superando y exámenes que se van pasando, con este tipo de conferencias que son un poco más interactivas, más dinámicas que no la mera lectura y comprensión de unos textos online. Y luego está el dichoso blende de la mezcla entre lo que sería el presencial y el online, que es algo que está en estos momentos de gran difusión, de gran utilización. ¿Por qué? Pues permite, bueno, pues no como en la universidad a distancia, en la cual no se veía o había que ver con prismáticos tan distante que estaba la universidad, que no se veía claramente ni la pizarra ni el profesor, por hacer una broma. Aparece la blended, es decir, combina presencial con online, lo que facilita evidentemente pues desplazamientos, costes, etcétera. El ciclo de la formación lo podemos resumir en 4 fases. Lo que sería la detección de necesidades, tener una fuente a la cual podemos recurrir para saber qué es lo que el personal de nuestra empresa necesita como formación. El segundo nivel sería el diseñar ese plan de formación, hacer un diagnóstico sobre las posibles soluciones y sobre la propia habilidad, y luego uno no menos importante, que es la evaluación formativa, que es sobre la cual he basado el caso práctico que os comentaba, para resolverlo y sobre todo calcular cuáles son los costes y cuál es el beneficio que vamos a obtener de esa inversión. Insisto, no tanto los costes, no tanto el gasto, sino la inversión que estamos haciendo a futuro a través de ese programa formativo. Por dejarlo en un esquema un poco más complejo, no tan simple como los 4 niveles, bueno, pues tenemos la detección de necesidades formativas, en las cuales nos aparecen necesidades individuales o necesidades de área o de grupo personal. De ahí sacamos cuáles son los gaps, es decir, las diferencias que hay entre lo que desearíamos que nuestros empleados conocieran y lo que realmente conocen, y a partir de ahí, bueno, lógicamente ya diseñar unas soluciones que pueden ser organizativas a veces, si el gap es meramente de organización interna de la empresa, o son soluciones formativas. Una vez definido que lo que tenemos como problema son necesidades formativas, las convertimos en un plan estratégico actual o un plan a futuro. Pasamos al segundo nivel, que sería ya el diseño de ese plan de formación, que lleva consigo el diseño propiamente dicho, la elaboración del catálogo y acciones a realizar para cubrir ese plan, y luego el diseño de las rutas individuales. Es decir, para cada tipo de empleado iremos viendo cuáles son las rutas formativas más necesarias para llegar al objetivo que se pretende. El tercer nivel, que sería el del diagnóstico de las acciones formativas, bueno, pues primero, evidentemente, la elección de proveedores, si tenemos proveedores internos o hay que recurrir a proveedores externos, diseñar la acción específica, es decir, ya cuál es el esquema del curso, como sería este caso, pues hablar de formación en la empresa, o como podría ser otro, hablar de negociación colectiva, o hablar de la selección del talento, o gestión por competencias, para pasar después, como digo, a ese análisis de viabilidad. Muchas veces nos podemos perder con el diseño de un plan muy bonito, muy apetecible, pero luego al final hay que contar con la viabilidad que puede ser de tipo económico o también de disponibilidad de los propios empleados para acceder a esas acciones formativas. A veces tenemos
una plantilla muy ajustada, en la cual, bueno, pues el mero hecho de distraer, entre comillas, a un empleado de su puesto de trabajo para que acuda a una acción formativa, bueno, pues puede suponer un problema serio de lo que sería la viabilidad de ese plan. Y, por último, pero no por eso menos importante, last but not least, que dicen los anglosajones, teníamos el tema de la evaluación. La evaluación de la propia acción, la evaluación del formador y, como veremos en las transparencias posteriores, si somos capaces de calcular el retorno y la inversión de esa evaluación que hemos hecho de los costes formativos. Lógicamente habrá una evaluación de calidad, que irá en función de lo que los empleados han percibido como mejora personal, lo que la empresa percibe como mejora colectiva, lógicamente, y evaluar, lógicamente, al propio formador. Posiblemente en la Escuela de Negocios y Dirección, después de esta videoconferencia, os pregunte con una pequeña encuesta de calidad, bueno, pues cuál ha sido el grado de calidad, valga la redundancia, por parte de quien nos habla, del ponente, de forma que, bueno, pues haya una relación causa-efecto entre el esfuerzo que habéis hecho por vuestra parte en atender a esta videoconferencia y lo que habéis recibido como contrapartida por mi parte. La detección de necesidades surge, pues, bien de la evaluación del desempeño, porque anualmente, cuando, no sé si lo habéis tratado en algún otro momento, bueno, pues cuando se hace la evaluación del desempeño se puede averiguar, bueno, cuáles son los gaps que hay entre lo que se desearía por parte del jefe y lo que realmente aporta el empleado, y con esas diferenciales, bueno, podemos intuir, bueno, cuáles son esas lagunas, esas deficiencias que tiene el empleado y que las tenemos que cubrir con un plan de formación. En las entrevistas también, el jefe habla con el empleado y le pregunta, bueno, pues cómo ve su trabajo, cómo ve su realización del día a día. Peticiones del propio empleado, a veces es el propio empleado que toma la iniciativa y dice, oiga, aquí tengo dificultades para hacer ese trabajo y creo que me vendría muy bien una formación complementaria en tal área, en tal tema, en tal tipo de concepto, pues porque veo que me faltan ese tipo de niveles. Esto nos podría ocurrir claramente, pues, con una empresa que está internacionalizando, que al principio no ha pensado en la necesidad de un idioma, empieza a internacionalizarse y se da cuenta de que ha contratado a empleados que no tenían conocimiento de ese idioma que se requiere para una determinada internacionalización, y entonces tiene que recurrir sí o sí a una formación en idiomas que puede ser complementaria a la que comentábamos antes en la universidad o en las escuelas de negocio o en las escuelas técnicas. Y luego las necesidades para un proyecto concreto. Es decir, nos aparece un proyecto nuevo con unas nuevas técnicas y nos damos cuenta que nuestros técnicos son expertos en determinadas materias, pero para ese proyecto específico en el cual se requieren otros conocimientos complementarios no lo tenemos. Entonces ahí aparece esa acción formativa, esa necesidad de acción formativa. Lo mismo puede ocurrir con los grupos, es decir, no solamente es a nivel individual, sino que un departamento puede darse cuenta que tiene unas determinadas lagunas en determinadas materias para una colectividad y decide hacer una acción formativa a todo ese colectivo. La observación del jefe, la comparación con otras empresas, aparecen nuevas tecnologías, nuestra competencia se nos está adelantando porque se ha percatado de que estratégicamente necesita esa formación, y nosotros a lo mejor vamos a ir a rebufo, entonces solamente por comparación con lo que hace el vecino nos vemos obligados a ponernos al día en ese tipo de formación colectiva. Bueno, pues ahí sería otra fuente de detección de necesidades. De cara al futuro, todo esto sería en el plano actual, es decir, en el momento que hacemos una entrevista de evaluación o una detección del grupo, automáticamente reaccionamos. Pero si estamos pensando en gaps futuros, bueno, pues a través de herramientas como DAFO o como planes de acción en áreas de la empresa o en departamentos específicos, la evolución del propio entorno, porque nos aparecen nuevas tecnologías, etcétera, nos hacen prever que tenemos que formarnos en esas materias porque si no perdemos el tren de la evolución. Bueno, pues esos gaps a futuro, esas diferencias entre lo real y lo deseable a futuro nos llevarán a hacer una planificación de
acciones formativas a futuro. Veremos también con esos cambios las competencias que ahora son válidas el día de mañana no lo van a ser, aparecerán nuevas y eso nos obligará a formar a diseñar esos planes de formación pensando más en el largo plazo o en el medio plazo que no en el corto. El objetivo de un plan de formación es tener algo coherente, es decir, tener un paquete, una oferta formativa que abarque a toda la compañía. Es decir, no podemos hacer guerras de guerrillas o acciones individuales como si estuviéramos trabajando como francotiradores, sino que hay que verlo como una batalla completa, como una acción formativa completa en toda la empresa, sobre todo muy adecuada al tipo de colectivo que tenemos en la empresa. Lo que no podemos hacer es trabajar por separado, diseñar planes de formación muy bonitos, muy llamativos, muy modernos, muy actuales, cuando en realidad los objetivos que tiene la empresa son otros distintos. Premisas básicas para ese plan de formación, bueno, pues tiene que formar parte y estar integrado en la planificación estratégica de la empresa. Si la empresa está encaminada a mejorar la calidad de sus productos o la calidad de sus servicios, lógicamente las acciones formativas tienen que estar alineadas con la palabra calidad. Si no estaremos, como digo, caminando en direcciones totalmente opuestas. Deben actualizarse periódicamente. Como he dicho antes, en estos tiempos de cambios que vivimos desde Bob Dylan hasta nuestros días, desde el inicio de Bob Dylan hasta nuestros días, estamos inmersos en el cambio continuo. Entonces tenemos que actualizarlo y hacer una revisión por lo menos anual. Sobre todo también un plan flexible. No podemos quedarnos en la rigidez de esto lo he diseñado así, lo tengo fijo, clavado con chinchetas y no lo puedo mover. No, hay que tener un sistema de post-it, de quita y pon, de poderlo facilitar más rápidamente que no el tenerlo atornillado o fijado con clavos a la pared. Y sobre todo una colaboración total entre empleados, responsables, mandos intermedios y la propia dirección de la compañía. Si no, estaremos haciendo algo que va en contra, será algo muy bonito, muy bien orquestado, con unos buenos monitores, todos muy contentos, jiji, jaja, pero va en contra de lo que la empresa quiere, con lo que la empresa tiene definido como objetivo. Por aquello de poner una referencia de cómo se podía definir un poco ese plan de formación con el diseño de los catálogos de cursos, bueno, pues en cada curso debemos tener una documentación que primero nos justifique la acción formativa, a qué destinatarios va, qué requisitos previos deben tener esos destinatarios, porque a veces si no pensamos que para alcanzar un determinado nivel hemos tenido que alcanzar unos niveles anteriores, nos podemos encontrar con la paradoja que nos enfrentamos a ofrecer formación a unos empleados de una formación de un determinado nivel, pero resulta que no los hemos capacitado, no los hemos preparado para alcanzar los niveles inmediatamente inferiores. Por poner un ejemplo típico en matemáticas, bueno, pues no se puede llegar al álgebra sin haber pasado por la aritmética. No se puede hacer ecuaciones diferenciales sin haber estudiado sistemas de ecuaciones de varias variables. Quiero decir, hay que ir paulatinamente alcanzando esos niveles para tener esa capacitación previa, esos requisitos previos antes de acceder a otra formación. Conocimientos orientativos sobre el tema, evidentemente. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Si presencial, si online, si blended, si con monitores, si va a ser conferencias, si meramente va a ser una formación distribuida en manuales y cada empleado va a ser autodidacta con esos manuales, etcétera. ¿Qué objetivos tiene esa formación? La duración aproximada, qué proveedores vamos a contar para esa formación, la logística y los medios que vamos a necesitar y cualquier otra consideración. Esta tabla de 10 elementos la podéis ampliar o disminuir en función de la casuística y de la situación que os encontréis en cada momento en aquellas empresas donde estéis trabajando, no forzosamente ha de ser este modelo. Es muy de mucha utilidad la matriz de correlación, una matriz de correlación en la cual se crucen
dos factores importantes, que por una parte es el tipo de acciones formativas a dar y por otra el tipo de colectivos que las deben recibir. Y yo diría que esta matriz podría tener tres dimensiones. La tercera sería perpendicular al plano de la pantalla del ordenador. Vamos a verlo en la siguiente transparencia, que sería el plazo, la urgencia, el calendario con el cual, en función de esa urgencia o de esa necesidad, vamos a administrar o vamos a proporcionar esas acciones formativas. Entonces, es de mucha utilidad porque de un vistazo, de un brochazo, podemos ver con mucha claridad cómo debemos afrontar ese plan de formación. Este sería, vamos a decir, un ejemplo muy elemental, muy de presentar en PowerPoint, pero puede ser lo complejo que queramos darlo. Por una parte, en vertical, las acciones formativas que queremos dar. En este caso aquí se ha puesto a título de ejemplo, pues liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados, capacidad de planificación, técnicas de venta, Excel, si es que hubiera que dar a un colectivo, el inglés básico, aunque ya conocéis mi opinión, inglés empresarial, inglés de negociación, etcétera, conocimientos de determinado producto, porque muchas veces la empresa aborda la fabricación de un nuevo producto o ofrece un nuevo servicio y básicamente lo que hay que hacer es formar a esos empleados que van a estar involucrados en ese nuevo producto o ese nuevo servicio. Y en vertical aquí podríamos tener los colectivos, en este caso es la dirección comercial, el jefe de ventas, el vendedor, el delegado comercial y el administrativo. Podéis poner aquí todo lo que se os puede imaginar en función de la estructura de vuestra empresa. Y con dos símbolos, con la O de optativo y la X de requerido o de obligatorio, bueno, pues podéis poner que para el delegado pues son prácticamente todas las acciones formativas son requeridas. Pero el administrativo, bueno, pues con que tenga una formación en trabajo en equipo o en capacidad de planificación o en Excel, pues es más que suficiente. Entonces, con ello se ve de una forma rápida cuál es el volumen de personas que deben acudir a esa formación, porque ese volumen va a ser el primer paso, lógicamente, para medir cómo tenemos que diseñar esa acción formativa, tanto en volumen de acciones como en coste, en tiempo, en dedicación, etcétera, etcétera. Y como os decía antes, en tercer vector sería un vector perpendicular a la pantalla del ordenador, en el cual podríamos medir con qué grado de urgencia o con qué tipo de plazos vamos a abordar cada una de esas formaciones. Aquí, por simplificar, no he puesto más que estas dos dimensiones. Si luego apareciera otro criterio importante, pues a lo mejor podría aparecer una cuarta dimensión de esa matriz que la complicaría un poco más. Pregunta Tamara si se os ha parado. El audio algo mal. Por favor, mandarme otra vez otro mensaje, porque yo veo que la barra de volumen del micrófono está funcionando correctamente. Verónica, decías que el audio algo mal. Existe la posibilidad de cambiar de micrófono, pero si los demás oís bien, posiblemente sea un problema de tu ordenador. ¿Podéis mandarme algún mensaje tranquilizante? Antes bien, antes se oía regular. Ahora bien, antes se oía regular. Ahora bien. ¿Regular en qué sentido? ¿Mi voz afónica o el sonido distorsionado por razones técnicas o electrónicas? Distorsionado. Bueno, espero que se corrija. Yo tengo conexión aquí desde mi domicilio, tengo conexión con fibra óptica, con lo cual quiero pensar. Lo que pasa es que de los tecnólogos me fío poco. Muy distorsionado, dice Francisco. Pero ya bien, dice Natalia. Lógicamente, desde aquí no puedo escucharme yo a mí mismo, o sea, me escucho, pero a través de mi trompa de Eustaquio, entonces desconozco. Ahora correcto, dice Francisco. Bueno, vamos a continuar. Si tenéis algún problema, por lo menos dar algún pequeño aviso. Como decía, es un ejemplo muy elemental, muy sencillo, para una presentación como la de hoy, de una hora escasa, no se puede profundizar, pero sí para que tengáis una idea de que esa matriz de correlación puede ser de ayuda. Tercer nivel, diagnóstico de acciones formativas. Bueno, pues anterior a la impartición debemos hacer un poco ese diagnóstico previo, es decir, estamos en el buen camino en la formación.
estamos adecuando de forma idónea la formación a la necesidad, revisar el proceso de necesidades de una forma continua. Es decir, yo diría que cada 6 meses una reflexión y cada año remodelar el plan de formación. Y sobre todo ser capaces de diseñar ese escenario futuro que va a tener la empresa y que lógicamente habrá que aplicar las acciones formativas y adaptarla a ese escenario futuro. Una vez aclaradas las dudas, diseñarlo ya de una forma seria y, como mencionaba en la transparencia anterior, cuando hablamos en plan genérico, el análisis de viabilidad. Es muy importante que no nos dejemos llevar por la fantasía. Hay compañías que presumen de grandes planes de formación para sus empleados y al final resulta que diseñan esos planes, los ejecutan, invierten mucho dinero y que al final no tiene un retorno en la inversión. Bien porque la inversión haya sido desproporcionada con lo que se pretende conseguir o sencillamente porque han diseñado el plan y luego se han dado cuenta que no tenían recursos económicos para hacerlo. O lo que es más grave, es decir, diseño un plan de formación y luego resulta que los empleados, pues por razones operativas, por el día a día, bueno, pues no pueden acudir a esa acción formativa. Entonces, ese análisis de viabilidad es de mucha importancia a la hora de diseñarlo. Dentro de ese diagnóstico de acciones formativas está el propio diagnóstico. Voy a ver si intento ver un poco más grande. El análisis de la idoneidad, es decir, está claro que esto es lo que necesitamos, diseñar la propia formación y analizar la viabilidad de acción formativa. Hay que hacer esa revisión, como digo, periódica, en función de ese escenario actual y ese escenario futuro. El diseño de la acción formativa, bueno, pues hay que ver qué participantes van a acudir a esa acción formativa, cuáles son los objetivos que tiene, la metodología que vamos a utilizar. Seleccionar al formador es muy importante. Es decir, si tenéis formadores dentro de la propia empresa, bueno, pues ya tenéis la confianza en ellos porque sabéis que son personas adecuadas para esa formación, pero si tenéis que recurrir a formadores externos, evidentemente tenéis que tener un cuidado de elegir esos compañeros de viaje para que el fruto de la formación sea el esperado y no sea otro, no llevéis algún chasco. Y en el análisis de la viabilidad, bueno, pues poner los KPIs, los KPIs, los Key Performance Indicators, es decir, los señalizadores o los indicadores que os van a dar una cierta garantía de que la formación la estáis haciendo en el buen camino y que lógicamente no os estáis desviando de los objetivos iniciales. Bien, vamos a ver si consigo volver otra vez aquí. Definición del escenario futuro. En ese análisis de esa idoneidad, bueno, pues habrá que contar primero con los contenidos, si esos contenidos responden a la necesidad real que tenemos, qué barreras vamos a tener para la implantación, qué dificultades van a surgir y desde el punto de vista de la propia metodología, es decir, de los propios sistemas que vamos a seguir para esa formación, bueno, pues tenemos que reunirnos con el cliente interno, es decir, con el mando que ha pedido, el mando intermedio que ha pedido esa formación, ver un poco cómo planificarlo a través de algún cuestionario que nos dé más información y sobre todo el benchmarking. No olvidéis que la comparación externa a veces nos va a dar muchas soluciones a los problemas. Es decir, la pólvora a veces ya está inventada en otras compañías, en otras empresas. ¿Por qué inventar la pólvora si tenemos ya recursos? Entonces, el recurrir a colegas de formación de otras entidades, de otras compañías, que nos dicen las bondades de determinados planes de formación, nos van a ayudar mucho a adaptar esos planes de formación de la competencia o de empresas conocidas a nuestra propia necesidad. En ese diagnóstico, bueno, pues vamos a ver también la metodología, como he dicho antes, qué monitor, qué material pedagógico vamos a utilizar, si vamos a utilizar material pedagógico de lectura o estará complementado con casos prácticos, etcétera.
el calendario, es decir, qué tiempo vamos a dedicar a esa formación y sobre todo en qué épocas y si va a haber necesidad de dejar periodos o dejar paréntesis entre la primera parte, la segunda o la tercera de esa acción formativa y dentro de esa metodología, bueno, pues utilizar la que mejor se adapte a esa necesidad formativa que hemos detectado. Sea de ser una formación presencial con unas exposiciones de lecciones magistrales por parte de ponentes, si han de ser casos prácticos, el roleplay, si ha de ser una formación outdoor, que en muchos tiempos ha estado muy de moda, ahora parece que está un poco más de capa caída. Bueno, si va a haber posibilidad de discutir con ponentes, etcétera. Es decir, hay un montón de posibilidades que habrá que adaptar en función de esa necesidad que hemos detectado y ese plan de formación que estamos diseñando. En el diagnóstico es importante también, bueno, pues ver hacia dónde queremos orientar esa formación, si estamos hablando de actitudes, si estamos hablando de conocimientos o estamos hablando de habilidades. Y para cada una de estas fases, bueno, pues deberemos diseñar acciones formativas muy distintas. Si estamos hablando de modificar actitudes, de cambiar, de mejorar el comportamiento de las personas, la actitud frente al trabajo, la actitud frente a los clientes, etcétera, bueno, pues tenemos que desarrollar un tipo de acciones que modifiquen actitudes. Si lo que buscamos es mejorar conocimientos, es decir, transmitir nuevos conocimientos, bueno, pues entonces deberemos preparar, lógicamente, una acción formativa más relacionada con el funcionamiento de un determinado producto, la aplicación de nuevas técnicas, la incorporación de nuevas tecnologías a nuestro proceso productivo o a nuestra oferta de servicios, etcétera. Y si estamos hablando de habilidades, lógicamente estamos hablando ya de una mezcla de actitudes y de conocimientos, porque hay que desarrollar esas nuevas actitudes a base de enseñar y de entrenar. Y entonces aparece más ya no solamente el hacer, sino el querer hacer, el poder hacer y el querer hacer, que son combinaciones muy distintas. Bueno, pues serán también algo a considerar en ese diagnóstico de acciones formativas, si estamos hablando de modificar actitudes, capacidades o conocimientos. En ese diseño, bueno, pues deberemos también pensar en los materiales, en el monitor, en los medios que van alrededor de esa formación. La opción A, en cuanto a los participantes, bueno, pues hacer diferentes niveles. Esto lo podréis ver en el texto cuando llegue a vuestro poder la presentación completa. Quiero decir con ello son factores que hay que analizar y que considerar. ¿Por qué? Pues porque el material va a ser muy, muy distinto en función del tipo de acción formativa que estemos dando. Si estamos hablando de cambiar actitudes, pues a lo mejor una formación outdoor será mucho más interesante que meramente la formación académica con un profesor que suelte un conocimiento y nada más, sino a lo mejor la participación activa en esa actividad outdoor, bueno, pues podrá modificar más las actitudes que no la información vertida por un monitor que lo único que hace es transmitir conocimiento. Lógicamente el material del monitor y lógicamente los materiales educativos. Dependerá muy mucho de cada caso, bueno, pues cómo utilizaremos los diferentes materiales formativos. En el diagnóstico, bueno, pues hay un tema de costes y eso está muy relacionado con el caso práctico. Aparecen costes pedagógicos que están relacionados con la enseñanza propiamente dicha y los podéis ver aquí. Luego los podremos debatir si queréis en el debate posterior. Pero ahí veréis, bueno, pues que aparecen los gastos que están relacionados con la propia ejecución. Los costes por la propia enseñanza, los costes de los monitores, los costes del material formativo, etcétera. Luego los costes de inversión y mantenimiento, los costes de los propios participantes. Bueno, a veces nos olvidamos de que el mero hecho de que la formación se dé en horas de trabajo, bueno, pues nos lleva a que los salarios y los costes de personal que están relacionados con el salario, pues son salarios que estamos pagando, pero por los cuales no estamos recibiendo la compensación del trabajo porque en ese momento el empleado se está dedicando a esa acción formativa. Bueno, pues esos serán costes. Costes luego complementarios, como pueden ser por desplazamientos, etcétera. Y luego costes de funcionamiento normal
en los cuales, bueno, pues nos aparece, voy a ver si veo con un poco mejor de claridad esta transparencia. Bueno, pues gastos corrientes de desplazamientos o de alojamiento por parte de los propios monitores. A veces nos olvidamos de que los monitores también que se desplazan tienen unos gastos que van inherentes. Y sobre todo hay un tema de lucro cesante que no deberíais de olvidar nunca, sobre todo para este caso práctico del cual hemos comentado, que el financiero pregunta por el coste total de la operación. El lucro cesante, costes de oportunidad, que creo que se suele decir ahora en las escuelas y en los institutos de formación de administración y dirección de empresa, es el dinero que la empresa deja de ganar por el mero hecho de tener paralizada la actividad por esa formación. Es decir, ya no son solamente los costes reales que estoy pagando, sino lo que dejo de ganar. E inclusive podríamos meter allí costes relacionados con las personas que están sustituyendo a la persona que está dentro de esa acción formativa y que lógicamente no está en su puesto de trabajo. Puede ocurrir que haya empresas que no pueden parar su proceso de producción, estiman oportuna la formación de sus empleados, pero tienen que sustituirles durante ese tiempo por otro personal eventual. Bueno, pues ahí aparece otro coste complementario que hay que analizar, que hay que ver con más detalle. Bien. ¿Por qué medir la formación y por qué evaluar la formación? Bueno, pues porque ya está dicho por Peter Drucker hace ya bastante tiempo, finales del siglo pasado, lo que no se puede medir no existe, no se puede gestionar. Tenemos que tener herramientas, parámetros de medición para poder saber si estamos en la buena dirección o no. ¿Y cuándo medir la formación? Yo diría que en todo el proceso. Desde el momento que estamos diseñando ya el propio programa nos va a inferir una serie de costes. Entonces, en todo el ciclo de la formación deberíamos ser capaces de aplicar una evaluación, lógicamente con la prudencia de que no nos cueste el metro más que la tela. ¿Qué quiero decir con esto? Que seamos prudentes a la hora de evaluar esa formación, tanto en coste como en beneficio, en retorno en esa inversión, en ese coste, de forma que no nos cueste más el tiempo y la dedicación que vamos a dar a esa medición que la medición propiamente dicha. Pero es bueno tener una estimación desde el primer momento, saber un poco qué nos va a costar cada una de esas operaciones formativas. Medir sobre las personas, corregir, motivar, estimular, pueden ser un poco los objetivos que vamos a tener. Entonces, es bueno establecer una relación entre los logros y los objetivos, saber un poco de dónde partimos y cuál es lo que vamos a conseguir, detectar nuevas necesidades formativas. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, pues revisión de esos objetivos, revisión de los indicadores y revisión del plan de acción. En cuanto a posibles correcciones, bueno, pues hacer esas acciones correctoras que pueden ser organizativas propiamente dichas o formativas, de forma que hay que minimizar esas barreras de implantación que podamos tener a la hora de ver las primeras dificultades y tener que estar corrigiendo las acciones formativas en función de esas barreras, de esas dificultades. Sobre todo motivar y estimular, es decir, crear un clima entre los empleados que sepan claramente que esa implantación es beneficio para todos, tanto a nivel individual porque va a mejorar sus capacidades, sus competencias, como para la propia empresa. Y bueno, pues para esa motivación podemos tener algún tipo de incentivo o de reconocimiento en esa formación. La cosa más sencilla sería decir, bueno, pues al final de esa formación el empleado recibe un diploma que le acredita que ha recibido esa formación, pero bueno, puede haber otro tipo de incentivos más sustanciales, ¿verdad? Pero en cualquier caso es crear ese clima de incentivación, de estimulación, de motivación hacia la formación. Y luego, lógicamente, medir al final cuál es la evaluación del impacto. Es decir, en función de lo que hemos invertido, aunque sea entre comillas, en esa formación, bueno, pues ver cuál es el retorno de la inversión, y como veremos en alguna transparencia posterior, a pesar de que es difícil, hay que intentar buscar parámetros de medición para saber cuáles son las ventajas que hemos tenido aplicando esos criterios formativos, esas acciones formativas. Un poco la pregunta que va a hacer siempre el director financiero, decir, bueno, esto cuánto me cuesta y en cuánto tiempo amortizo, si es que se puede hablar de amortización, los costes
de esa inversión formativa. Kirkpatrick es el nombre de una consultora internacional muy conocida, muy reputada en temas de recursos humanos, y habla de los 4 niveles de Kirkpatrick, que es primero el nivel de reacción, el nivel reactivo, es decir, ¿están los participantes satisfechos con la formación recibida? Es la primera reacción que reciben. Acabamos este curso y ¿cuál es la reacción de los participantes? ¿Es una reacción de satisfacción o de insatisfacción? ¿Ha sido provechosa o no ha sido provechosa esa formación? Luego el propio aprendizaje, es decir, qué han aprendido, qué actitudes, qué conocimientos, qué habilidades han adquirido, qué es lo que ha cambiado del antes al después de esa formación. Luego viene la transferencia, la conducta, es decir, qué ha cambiado, si han cambiado el comportamiento aplicando lo aprendido, es decir, esto ya es una repercusión más colectiva. Y los resultados, es decir, estos cambios de comportamiento, hasta qué punto han afectado positivamente a la organización, qué impacto tienen en esa organización. Y eso nos llevaría a hacer 2 clasificaciones. Los 2 primeros niveles de Kirkpatrick, el de reacción y el de aprendizaje, están directamente relacionados con el individuo, y los de actitud y resultados son niveles de evaluación más relacionados con la propia empresa, es decir, cuál es el beneficio empresarial. Y aquí la primera parte sería cuál es el beneficio individual. Como decíamos al principio de la presentación, hay 2 tipos de beneficiarios de un plan de formación: la empresa como tal, como ente, como una entidad que se beneficia porque mejora el nivel de su colectivo, y el individuo, el empleado, que a título personal mejora, gana, mete conocimiento en su mochila y lógicamente lo capacita para hacer trabajos posteriores de más responsabilidad, de más nivel. Y añadiría el 5.º nivel que he venido mencionando desde el principio, es el ROI, el retorno a la inversión. No sé si alguno de vosotros tiene estudios de tipo empresarial, de administración y dirección de empresa o económicas. El ROI es un acróstico de inglés que dice Return on Investment, el retorno a esa inversión. Y ese retorno en la inversión, que es un poco el resultado de comparar los resultados obtenidos con lo que nos hemos gastado en esa fiesta, en esa formación, pues a veces es difícil calcular, sobre todo porque la fórmula es muy sencilla. El ROI, en términos de porcentaje, es la relación que hay entre los beneficios netos obtenidos y esa inversión que hemos hecho. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, a un coche y decir, bueno, vamos a ver, me compro un coche, hago una inversión de tantos miles de euros y, bueno, en la parte superior, a nivel anual, bueno, pues cuál es el retorno que tengo en ese, cuáles son los beneficios. Me desplazo más rápidamente, gano tiempo, ese tiempo se convierte en euros, etcétera. Podemos hacer cualquier tipo de cálculo imaginativo, pero claro, lo difícil es calcular sobre todo el numerador. El denominador, bueno, pues sale de la suma de este caso práctico que os he pedido que hagáis en paralelo con esta videoconferencia, pero el numerador, es decir, bueno, al final, ese cambio de actitud de los empleados, ese mejor clima de trabajo, ¿cómo lo cifro en valores monetarios, en euros, en dólares? Es complicado. Por eso hay que intentar buscar esa relación entre unos y otros para poder calcular, aunque sea de una forma aproximada, este retorno en la inversión. Evaluación, lógicamente, tenemos 2 ámbitos de medición, que es precisamente para poder calcular el ROI. Es decir, la actividad de entrada se relaciona las propias actividades, calidad acorde con los objetivos, es decir, cuáles son los inputs, y luego los resultados, es decir, la relación con lo conseguido con la acción formativa, el impacto en los resultados, es lo que es más complicado de calcular. Yo diría que si al final podemos medir con índices como el del absentismo, con índices como la encuesta de clima que podemos hacer con nuestros empleados, con el mero hecho de que hemos acortado plazos de entrega de nuestros productos, con el índice de mención que tenemos menos quejas en el CRM de nuestros clientes, con el turnover, es decir, la rotación del personal que teníamos antes de la acción formativa y después. Es decir, antes teníamos una rotación del 8% y después de estas acciones formativas nos damos cuenta que al año siguiente la rotación, el turnover ha bajado al 4%. Bueno, pues ahí tenemos un parámetro, aunque sea en valor relativo, no en valor absoluto, pero tenemos una forma de medir el resultado
esas acciones formativas que hemos implantado y que hemos ejecutado en el ejercicio anterior. Siempre habrá alguna forma de medir en valor absoluto o en valor relativo las consecuencias de una determinada acción formativa, a la condición de que seamos capaces de adjudicarla a esa acción formativa. Porque claro, si tenemos con que hay una mejora de ventas después de haber hecho una acción formativa, pero resulta que hemos salido de la crisis o ha cambiado el mercado de nuestro producto de tal forma que tenemos mejores ventas, lógicamente no todo hay que atribuirlo a la formación. Perdón. Hay que ser capaces de aplicar esos criterios de validación de cada una de las acciones formativas. Insisto en que no es fácil, pero si se hace un esfuerzo de imaginación, al final seremos capaces de aplicarlo. No nos pasemos de la raya en el sentido de que estemos haciendo acciones formativas, vamos a decir, más costosas y acciones de medición también más costosas porque queremos afinar, y a resultar que al final nos va a costar más el collar que el perro, como dice el refranero castellano. Vamos a ver si consigo ver también Vamos a ir acabando poco a poco. Y Natalia ha hecho alguna pregunta sobre la reacción del individuo a que se ve, si le ha gustado aportar. Lo vamos a comentar después, porque estamos muy cerca ya del final, quedan pocas transparencias y vamos a centrarnos un poco en el final. Evidentemente habrá indicadores de medición cuantitativos, si tenemos la suerte de poder medir con esta medición que mencionaba anteriormente, podemos cerrar claramente cuál es la ventaja de haber aplicado esa acción formativa. Habrá otros cualitativos que serán de más difícil medición, pero como digo, deberíamos ser capaces de, por lo menos, aportar un índice a la propia dirección de la empresa diciendo, hombre, es que hemos mejorado el absentismo, hemos mejorado el turnover. Si estamos hablando, por ejemplo, de planes de formación relacionados con la prevención de riesgos laborales, el mero hecho de haber reducido los índices de siniestralidad que podamos tener para medir la prevención de riesgos laborales en la empresa, bueno, pues ya nos dan un índice de que tenemos menos siniestralidad, con lo cual hay más productividad. El absentismo lo comentaremos un poco a continuación. Y luego, evidentemente, tanto los indicadores de medición cuantitativos como los cualitativos tienen que estar basados en evidencias. Lo que no podemos hacer es intuir solamente, como dicen los franceses, au pif, a olfato, que hemos mejorado en algo, cuando no le podemos demostrar al financiero que esa mejora ha sido cuantificada por estas evidencias y han sido cuantificadas en tanto, en valor absoluto, o en tal porcentaje en valor relativo. No olvidar que todo es medible. La cuestión está en buscar el instrumento de medida para cada uno de esos factores. Una última reflexión sobre temas de formación, que además está muy dada en los últimos tiempos por razones puramente de economía. El financiero le pregunta al gerente, al consejero delegado, dice, ¿qué ocurre si invertimos en el desarrollo, en la formación de nuestros empleados y luego se nos marchan de la empresa? Y el gerente, que es algo más estratega y tiene más visión de futuro, dice, ¿y qué ocurrirá si no les formamos por ahorrar un dinero y al final resulta que se quedan en la empresa? Una empresa vale lo que valen sus empleados, con lo cual, si los empleados valen mucho, la empresa valdrá mucho. Si por no darles formación los empleados se quedan en un nivel mediocre de actividad, al final seremos una empresa mediocre. Esto va un poco en contrapunto con la pequeña provocación que hacía al principio de la videoconferencia, en la cual decía, la empresa debe dedicarse a la formación, debe dedicarse a formar a sus empleados, o su objetivo es ganar dinero, como está dicho de una forma, vamos a decir, brutal y económica, business as usual. Bueno, pues hay que buscar ese punto de equilibrio, porque por una parte, una empresa que aprende, una empresa que está en formación continua con sus empleados, lógicamente mejorará en todos los sentidos, y sobre todo los empleados al final, si se encuentran satisfechos, pues a lo mejor no se marchan con la tentación de ir a buscar formación en otras empresas.
Con esto doy por concluida la videoconferencia, la presentación. Pongo aquí a disposición esta pregunta de qué se ha quedado en el tintero. Es decir, voy a intentar resolver las preguntas o las dudas, las inquietudes que podáis tener. En el caso de Natalia, bueno, primero decía, eso de reacción del individuo se refiere a si le ha gustado o aportado algo a la formación o cómo reacciona. Es exactamente eso, es la reacción inmediata. Es decir, después de un plan de formación, si vais a hacer algún plan de formación en las empresas donde trabajáis, os recomiendo que hagáis una encuesta de calidad al final del ejercicio, al final de la acción formativa, para coger la primera impresión. No hagáis un cuestionario terrible de estos de múltiples preguntas, porque la gente no está acostumbrada a escribir, a hacer algo muy sencillo, pero que sea muy directo, muy relacionado con la acción formativa. Contenidos, finalidad, ¿qué se llevan de más? ¿Qué han sacado de más al final de este ejercicio? Sería una pregunta que os haría ahora a vosotros, si estuviéramos en presencia, decir, no, ¿os lleváis algo de este seminario? Hablar también del propio monitor, porque muchas veces el monitor de esa acción formativa es ajeno a la empresa, es alguien que hemos contratado para esa acción concreta, y bueno, pues es bueno también saber cuál es la opinión sobre la calidad del ponente, sobre los conocimientos que ha transmitido, sobre cómo ha explicado los conocimientos, cuál es el material de soporte que ha utilizado, si ha sido el adecuado o no ha sido el adecuado, de forma de poder corregir en acciones posteriores. Entonces, esa es la primera reacción que vamos a tener, y es la reacción más directa y más significativa de esa acción formativa, que es el impacto inmediato, la reacción inmediata del empleado. A eso nos referíamos. Luego preguntabas también cómo puede medirse el absentismo. Bueno, el absentismo es una medición muy sencilla. Es decir, es el número de horas no trabajadas frente al número de horas totales. Es decir, si tenemos una plantilla de 100 empleados y la jornada anual, el número de horas anuales son 1.700, bueno, pues 170.000, y sabemos que tenemos 170.000 horas de ocupación. Pero tenemos luego unas horas que no están trabajadas por enfermedad, por accidentes laborales, por ausencias justificadas para cuestiones personales, pues visita al médico, el llevar al niño a no sé dónde, en fin, todo ese tipo de ausencias que se producen. Las propias horas sindicales del propio comité de empresa, que en un momento determinado, bueno, pues se ausenta del trabajo, esas horas se pagan en la nómina, pero luego son horas que no repercuten en beneficio de la propia empresa. La cuestión está en cuál es el inventario, el listado de incidencias que vamos a considerar a la hora de evaluar ese absentismo. En algunos casos, hasta las propias vacaciones retribuidas, bueno, pues hay que contabilizarlas dentro del capítulo de absentismo. ¿Por qué? Pues que a veces, en algunos casos de empresas con fabricación continua, esas vacaciones las tenemos que suplir con un temporero, un trabajo temporal con alguien que lo contratamos temporalmente para que cubra ese puesto de trabajo mientras está en vacaciones. Bueno, pues no deja de ser una forma de medir, de valorar el absentismo. Es complicado porque todo depende de los criterios que cada compañía quiere hacer. Yo os puedo asegurar que es un tema un poco vidrioso, porque siempre nos dejaremos algún pequeño capítulo que no hemos sabido considerar a la hora de medir ese absentismo. Yo os recomiendo que seáis lo más exigentes posible, es decir, no os dejéis ningún ítem en el tintero. Al igual que en el caso práctico, os recomiendo también que hagáis una reflexión sobre esta videoconferencia, y que cuando vayáis a leer el caso práctico, bueno, pues no os dejéis ningún ítem de los costes de la acción formativa, inclusive, como mencionaba, hasta el del lucro cesante, porque puede aparecer en algunos casos ese lucro cesante. Tener en cuenta también otra cosa, y esto va también relacionado con el absentismo. Si la formación, parte del tiempo de la acción formativa se da dentro de las horas de trabajo y parte se da fuera de las horas de trabajo porque así se ha pactado con los empleados, habrá que tener en cuenta que ese coste, lógicamente, va a ser menor, porque el empleado pone de su bolsillo parte de las horas de formación. Es decir, no son acciones formativas dentro del horario de trabajo, sino que parte está fuera. Esto se acostumbra mucho a hacer en empresas que quieren compartir con el propio empleado los costes de esa
inversión formativa. Más preguntas. Tenemos todavía casi 3/4 de hora. Natalia pregunta, ¿en algún momento específico en el que se mide el absentismo de cara a organizar una plantilla, por ejemplo, fin de año o verano? Evidentemente, si estás haciendo una planificación de plantilla tendrás que tener en cuenta la temporalidad de algunos acontecimientos. Si el producto o el servicio que ofrece esa empresa es un producto en el cual la estacionalidad condiciona, estoy pensando en empresas agrícolas, empresas que están relacionadas con el turismo, empresas de alimentación que en función del tipo de actividad, una típica turrones, pues lógicamente hay una campaña de Navidad tremenda. ¿Por qué? Por razones que desconozco, los turrones no se comen en verano ni en primavera, que se podían comer perfectamente porque no deja de ser un dulce que no está directamente relacionado. Distinto es el tema de los helados o los refrescos, que parece que con el calor encaja mejor, pero un turrón no deja de ser un dulce como otro cualquiera. Pero, bueno, los juguetes, pues 3/4 de lo mismo. Evidentemente, si el producto o el servicio es un producto estacional, relacionado con el ciclo del año, bueno, pues habrá que hacer esa planificación de plantillas en base a esa estacionalidad, a esos trabajos. Con lo cual, habrá que ver también ese absentismo, cómo nos incide más en esos momentos. O por picos de trabajo. Es decir, estoy pensando ahora en las campañas de liquidaciones de unos grandes almacenes que tienen que recurrir a contratar temporalmente. ¿Por qué? Porque saben que hay un crecimiento en la curva de ventas y, lógicamente, en esas fechas necesitan también más plantilla. Y si además coincide con que en esas fechas hay más gripe o más catarros, más constipados, lógicamente ahí sí que el absentismo nos va a incidir directamente con... La planificación de plantillas es otro tema distinto, que está en otra conferencia distinta a esta, que lógicamente aborda este tipo de casuística. Pero yo diría que sí, que es un tema a considerar, porque el absentismo, si hacéis un seguimiento anual, os daréis cuenta que la curva tiene unas variaciones tremendas. Inclusive en países desarrollados, me viene a la memoria mis amigos los suecos, a los que conozco relativamente bien, por razones profesionales, cuando llega la época de recoger arándanos, hay tal afición a la mermelada de arándanos y a la confitura de arándanos, al licor de arándanos, que crece el absentismo, porque la empresa, los empleados, se excusan en una enfermedad o en un dolor de cabeza o en un dolor de piernas o no sé qué, para irse al campo a coger arándanos. Es decir, es algo tan curioso como esto, un país tan desarrollado y tan moderno como puede ser Suecia. Bueno, pues todavía se recurre al viejo truco del absentismo ficticio por el mero hecho de que aparece la recolección del arándano en los campos de Suecia. Bueno, pues eso nos puede dar, si hacemos un seguimiento anual, podemos ver los picos que podemos tener por estacionalidades tan tontas como puede ser el florecimiento de los arándanos. ¿Qué no decir en empresas que están en un entorno agrícola? Cuando llega el momento de la cosecha, aumenta el nivel de bajas por enfermedad, porque la gente va al campo a recoger su cosecha antes que ir a la fábrica a trabajar en el producto que sea. Esto es una casuística que está observada y analizada pues desde los tiempos inmemoriales. Más preguntas. No sé si, Natalia, te he respondido con la organización de la plantilla en función de ese absentismo. El absentismo puede ser inclusive, mientras espero la siguiente pregunta, el absentismo puede ser inclusive hasta virtual. Es decir, el empleado está allí en la empresa, no se ha marchado, no está ausente físicamente, pero está ausente mental. Es decir, el absentismo del tiempo en que el empleado está en Internet jugando a un solitario o viendo una película o haciendo un trabajo suyo personal, mandando unos correos a su familia o a quien sea, está utilizando medios de la empresa pero sin tener una finalidad productiva. Entonces, ese absentismo virtual también se produce y ahí sí que hay dificultades para medirlo.
aun cuando pudiéramos recurrir a que el sistema informático nos dice en todo momento en qué página está conectado el empleado en ese momento. De nada, Natalia, estoy para intentar resolver vuestras dudas, vuestras preguntas. Más cuestiones. Me consta que el tema de formación es un tema que a vuestra generación os preocupa porque buscáis siempre empresas que garanticen un cierto nivel formativo y creo que es importante, pero insisto que no solamente es un tema del empleado que aspira o que exige o que demanda acciones formativas, sino que tiene que haber una concatenación entre empresa y trabajador, empresa y empleado, sobre cuáles son las acciones formativas que más convienen a ambas partes, porque muchas veces nos podemos dar con la situación de que alguien pide bueno, pues estudiar filología japonesa porque le gusta, pero lógicamente la empresa no tiene ningún objetivo con Japón, no tiene ningún interés con Japón, con lo cual difícilmente va a afrontar una formación en japonés, en filología japonesa, por el mero hecho de que a un empleado se le ocurre. Lo pongo a ejemplo, si queréis, un poco exagerado, un poco de butad, para ilustrar esa concatenación entre intereses personales e intereses empresariales. Natalia otra vez pregunta, cuando hablaste de los objetivos de la formación citaste asegurar la permanencia. ¿Cómo puede conseguirse? Solo se me ocurre recompensando con un incremento salarial o con más formación. No, evidentemente lo que hay que hacer es intentar buscar que el empleado aprecie ese esfuerzo que se está haciendo. Hay compañías que cuando el esfuerzo formativo es alto, utiliza medios un poco coercitivos para asegurar la permanencia y es decir, bueno, yo te doy esta formación me va a costar tanto, por poner un ejemplo muy gráfico y muy entendible, es decir, el empleado pide a la empresa que le pague un máster porque con ello va a complementar bien su formación. Pero claro, la empresa le dice, no, bien, está muy bien, pero el máster va a redundar también en beneficio tuyo personal porque va a mejorar tu currículum vitae, con lo cual tu caché en el mercado laboral va a subir. Y claro, si lo pago yo y como decía el financiero de este chiste que os he puesto antes, te lo pago y después de hacer el máster escribes a un anuncio y te marchas de la empresa, he perdido la persona y he perdido el máster. Entonces, una solución es decir, bueno, yo te voy a subvencionar una determinada parte del máster, un determinado porcentaje, el 30, el 40, el 50%, pero la condición de que vamos a valorar esa inversión que yo hago en ti para que tú mejores, pero tú te comprometes a que después de la fecha de finalización del máster permaneces en la empresa por lo menos 1, 2 o 3 años o 4 años, el tiempo que se estime, en función de la aportación económica que yo hago para mejorar. Entonces, bueno, hay un ten con ten, hay una negociación, un tira de afloja, es decir, yo te facilito la formación, pero tú te comprometes a quedarte un rato conmigo para por lo menos amortizar, entre comillas, esa inversión que yo estoy haciendo en tu persona. Estoy hablando siempre de fórmulas de compensación que muchas veces no son económicas. Es decir, no estoy hablando de darle una prima por el mero hecho de acudir a un curso de formación. Se supone que la formación en sí ya es un premio, por lo menos es una forma de mejorar su potencialidad, su caché en el mercado laboral por el mero hecho de que es una persona que ha adquirido más conocimientos. Lógicamente, si tiene más conocimientos, valdrá más como profesional. Entonces hay que buscar esa compensación, ese ten con té, para que el empleado reciba con satisfacción esa formación que la empresa le está facilitando y que, lógicamente, él también aporte lo suyo diciendo, bueno, pues me fidelizo más a la empresa. Pero eso es algo que hay que buscarlo de una forma muy equilibrada entre empresario, entre empresa y empleado. Lógicamente, si la formación le ha capacitado más, le capacitará para hacer puestos de más responsabilidad y ello conllevará a la larga una compensación salarial, sin lugar a dudas. Una persona vale lo que vale su mochila. De nada, Natalia.
¿Más preguntas? Francisco está un poco callado, no sé si Natalia y Verónica han estado más activas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nos queda todavía un buen rato. Teóricamente, algo más de media hora. ¿Tenéis algún caso real que hayáis participado en algún proceso de formación y que haya sido o bien un éxito o un fracaso para poderlo comentar? Y sobre todo, ¿por qué razones consideráis que fue un éxito o por qué razones consideráis que fue un fracaso? No sé si la ausencia de comentarios es porque no se me oye bien. Aquí, Natalia, otra vez. En su caso, un poco fracaso, pero fue una formación obligatoria de prevención de riesgos laborales. Has dado en el punto, vamos a decir, más neurálgico de lo que es la imposición. Yo creo que la forma de tratar... no es que seas muy habladora, Natalia, está bien que hagas planteamientos, pero has tocado un tema que es muy interesante porque es una demostración palpable de que todo lo que se impone por ley no funciona. Hay un principio castellano, un refrán castellano que dice: echa la ley, echa la trampa. La prevención de riesgos laborales es un tema tremendamente importante. A mi modo de ver, es algo que tenemos que implicarnos todos, pero desde la primera persona del singular, desde el yo. Es decir, yo voy a trabajar a una empresa con la esperanza de que al final de la jornada voy a volver a mi casa sano y salvo. Si uno, a título personal, no se preocupa de eso, ya estamos perdidos. Pero ¿qué ha ocurrido con la prevención de riesgos laborales? Que se ha judicializado, que se ha reglamentado, que se ha normatizado de una forma brutal, tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final todo se reduce a que para acceder a un determinado puesto hace falta hacer un cursillo de al menos 30 horas, de al menos 20 horas, de al menos 40 horas, sin pensar en los contenidos. Hablan solamente de la duración del curso. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa, como al final lo ve, la prevención de riesgos laborales la ve como un mal necesario, dice: bueno, pues vamos a ver cómo cubro el expediente, y cubro el expediente pues buscando una acción formativa lo más barata posible para cubrir esas 20, 40, 50 horas, 10 horas, lo que la ley me obliga, sin pensar en la primera persona del singular, sin pensar en el yo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que los cursillos son penosos, yo conozco algunos de ellos. Uno va al cursillo y al final es cubrir un expediente, le dan 4 o 5 explicaciones con un monitor que a veces entiende muy poco de lo que es prevención de riesgos laborales, y ya está cubierto el expediente. Cubierto el expediente, ya hemos cumplido con la ley y sabemos que fulanito de tal ha recibido el curso de 20 horas, 30 horas, 40 horas, inclusive los de los propios técnicos en prevención, que tienen que hacer un curso de 600 horas para ser técnicos en prevención. No sé si esto te explica un poco, pero evidentemente no es de extrañar que hayas tenido una frustración, un sentimiento de fracaso, con lo grave que es el problema de la prevención de riesgos laborales. Estamos hablando de mi salud, no de tu salud, Natalia, que me puede preocupar un poco, pero estamos hablando de mi salud. Y tú, Natalia, en primera persona dirías: no, es que yo también me preocupo de mi salud, que es la mía. Y eso lo suplimos pues con esos cursos, vais a perdonar que sea un poco tan cáustico, tan crítico, pero es que es así, lo he vivido durante todos los años de mi experiencia profesional en compañías, algunas de ellas pues multinacionales y bastante comprometidas con la seguridad y la salud en el trabajo, pero por desgracia está todo tan judicializado, tan normatizado, que pasamos o tenemos que pasar todos por ahí, por esas orcas claudinas de decir: no, es que o el curso de 20 horas o no es cumplido con la ley. Y entonces la gente dice: bueno, pues para cumplir con la ley voy a ver si me cuesta lo menos posible.
mientras organizábamos la formación imaginábamos la reacción, pero en ese caso fue porque se cambió de mutua de accidentes de trabajo y era obligatorio que todo el mundo hiciera un curso online con examen posterior. Claro, imaginaros no sé, una empresa con cierto riesgo de prevención de ciertos riesgos laborales. Y resulta que la formación para cubrir expediente la damos online, sin casos prácticos, sin una, no sé, por poner un ejemplo, sin una asistencia a una parada cardíaca, aunque sea simulada, bueno, pues con unos maniquís, o con una estimulación con un desfibrilador, o no apagamos un incendio que se provoca. Bueno, pues yo he hecho cursillos de formación en los cuales he oído ejemplos prácticos de cómo utilizar un extintor para apagar un fuego de una forma rápida. Bueno, pues eso es una formación. Pero claro, dar formación de prevención de riesgos laborales online, bueno, pues me parece un poco despropósito. O sea, que hagamos esta videoconferencia online con un tema tan genérico y sobre todo tan tratado de forma un poco global, un poco holística, para que tengáis una primera idea de lo que es la formación en la empresa, pues me parece bien. Pero si alguno de vosotros quiere dedicarse a la formación en la empresa, lógicamente lo que os recomiendo es que hagáis cursos de formación de formadores, que conozcáis los contenidos de esa formación que vais a dar o que vais a recibir, o que vais a impartir para otros colectivos, pero lógicamente una videoconferencia de 1 hora y pico y un coloquio de 3/4 de hora no da para ser doctor honoris causa en temas de formación. Pues fijaros en prevención de riesgos laborales. Entonces, cada vez que oigo hablar de eso, de un curso online con un examen posterior para cubrir ese expediente de las 20 horas, 40 horas, me parece un disparate. Una parte online y otra presencial. Bueno, en la parte presencial por lo menos veríais algo más tangible, que no meramente el PowerPoint o las películas que pasaran. Y si había películas ya está bien, porque a fin de cuentas la imagen vale más que 1000 palabras y una película sobre prevención de riesgos laborales puede ser muy educativa, puede ser muy formativa. Más cuestiones. Verónica, me gustaría saber, estoy un poco inquieto porque eres un poco como el Guadiana, me vas a perdonar, apareces y desapareces de la pantalla de mi ordenador. No sé si es que tienes problemas de conexión y entras y sales y no sé si te estás perdiendo parte de la exposición, de la conferencia y parte de este pequeño coloquio en chat. Perdiste la conexión. Bueno, ahora vamos a ver. Espero que te dure un poco más. Ya estás aquí. Bienvenida otra vez. No, es que el problema que tienen estas nuevas tecnologías es que es un chivato. Es decir, en todo momento sabes quién entra y quién sale de la sala, como si fuera una sala presencial. Y estaba un poco preocupado porque, como antes has dicho, que habías perdido sonido, etcétera, ya estás aquí. Más comentarios. Verónica, aprovecha la oportunidad ya que estás conectada. Si tienes alguna duda, que nos queda casi media hora. Tampoco es obligatorio utilizar la media hora por fuerza. Esto no es un curso de prevención de riesgos laborales que tiene que durar 2 horas sí o sí. Quiere decir que conforme vayáis aclarando dudas, ningún problema en que os vayáis desconectando. Dios me libre de reteneros a la fuerza en la pantalla. Pero aprovechar estos minutos, si tenéis alguna curiosidad. Al margen del tema de hoy, sí que me gustaría conocer un poco, porque yo llevo poco tiempo haciendo esta impartición de videoconferencias a través de la red. ¿Cómo lo percibís como herramienta de formación este tipo de videoconferencias? ¿Os son de utilidad? ¿Solamente os dan un brochazo genérico y luego tenéis que profundizar con otro tipo de acciones formativas o de documentación? Me gustaría conocer un poco vuestra opinión como usuarios de estas herramientas formativas. Yo también quiero aprender, es decir, vengo
vengo no solamente a enseñar lo poco que sé, pero sí me gusta aprender mucho de mis alumnos. Francisco dice que desde el punto de vista ayuda bastante. ¿Qué creéis que se podía mejorar? Porque a lo mejor se pueden recibir sugerencias para cambiar de tecnología y mejorar. Y yo sé que hay plataformas en las cuales se permite la voz, aparece la conexión telefónica y bueno, pues se da paso, el ponente o el que está haciendo de moderador da paso a las personas y las personas pueden llegar inclusive a plantear voz. Inclusive si tienen cámara a través de sistemas pseudo Skype, pues se les puede ver hasta la cara, ¿verdad? Pero vamos, este sistema me parece sencillo, simple, que cubre unas expectativas, pero no sé muy bien cuáles son las expectativas vuestras. Te hace ver una visión más práctica de los temas que tratamos en la teoría. Yo eso es lo que intento, es decir, estas videoconferencias desde la Escuela de Negocios y Dirección, lo que pretendemos es que sea un complemento de la teoría y lógicamente las impartimos personas que hemos tenido experiencias en la empresa privada, con lo cual aportamos unos componentes más prácticos, más de tocar, más de mancharse uno de barro, de tocar la tierra, de tener los pies en la tierra, que no la pura teoría de la academia, que creo que también es importante, está claro. Más preguntas. Natalia dice, yo creo que ha ido por ser un complemento y también que no sean las 4 o 5 horas, porque al no poder intervenir verbalmente, a mí personalmente se me haría muy largo. El presencial, los cursos presenciales tienen una gran ventaja y es que hay una interactividad, una interconexión, hay una transacción entre el profesor y los alumnos a la condición de que se pueda crear ese clima de transacción, de interactividad, que a veces pues el alumno se queda como un marmolillo, solamente escuchando y no es capaz de hacer ningún tipo de intervención. Yo con esto lo que pretendo es que no sea tan frío el método de enseñanza a través de la videoconferencia, que es meramente el rollo que suelto al principio, sino que en este tiempo de debate, que intentamos que sea lo más largo posible para que haya oportunidad de intercambio de ideas, pues se favorezca. Evidentemente se puede comprimir más, es una especie de píldora que se condensa en esta hora y pico, más el debate, más el capítulo de ruegos y preguntas, que no el presencial de 4 o 5 horas, que a veces al final de ese tiempo el chicle ya se ha masticado demasiado, ha perdido textura, ha perdido sabor y al final tampoco se sabe muy bien de qué hablar en esa. Aquí por lo menos se condensa toda la información en este formato de la hora y pico, y lógicamente pues hay que ser más concretos, que no la divagación. Alguna vez me ha pasado que cuando me he inscrito en un curso me han pedido datos personales de la empresa como el CIF, el CNF, el nombre de la empresa, pero me han dicho que eran subvencionados y que no contactan con la empresa ni le piden dinero. Tiran, por así decir, del crédito formativo de la empresa. No sé muy bien a qué te refieres. Lo que sí te puedo decir es que hay lo que se llama corrientemente la Fundación Tripartita, es decir, hay una institución que lo que hace con unos fondos europeos fomentar la formación en la empresa, y lo que sí se pide evidentemente al participante, al asistente a esa acción formativa, que facilite sus datos, porque lógicamente hay que justificar la presencia de esos asistentes de ese curso de formación, porque si no la gente estaría pidiendo subvenciones para acciones que no se desarrollan. Y bastante hemos escuchado de esto en la prensa, por desgracia, porque como he dicho antes, echa la ley, echa la trampa. En el momento en que ven fondos de subvención, bueno, pues aparecen todas estas triquiñuelas, todas estas malas artes para conseguir un dinero sin
hacer el esfuerzo de la formación. Y por eso lo que hay que hacer es justificar. Si una empresa quiere hacer una acción formativa y quiere beneficiarse de algún tipo de subvención de estos fondos europeos, del FEDER, bueno, pues automáticamente lo que hay que hacer es pedir esa documentación a los participantes para justificar esa acción formativa. Quiero pensar que es a esto a lo que te refieres. Sí, Francisco dice que será por la función tripartita, como pasaba en las veces que trabajaba anteriormente. Natalia, entiendo que la función tripartita. Es esto, está claramente, que son subvencionados. Sin embargo, Natalia dice, no, era al revés de la Fundación Empresarial. Los encontré en alguna web, pero ahora no recuerdo cuál. Bueno, bien es cierto que, y vuelvo otra vez a insistir, echa la ley, echa la trampa y aparecen los aprovecholaris, los que a río revuelto ganancia de pescadores, aparece en alguna web, gente, yo diría con la desinhibición que me da los años que tengo, auténticos delincuentes que lo que hacen es simular acciones formativas en Internet para conseguir esas subvenciones sin el requisito ni siquiera de haber contratado un formador ni haber hecho ningún esfuerzo en acción formativa. Tener mucho cuidado con esto, porque podéis entrar en un circuito en que sin querer os podéis ver implicados en algún tipo de delito. Delito que lleva consigo cárcel inclusive. Cuando mencionáis esto de esas páginas web, ojo con ese tema. Es importante, es descontado posteriormente de los seguros. Ese importe es descontado posteriormente de los seguros sociales de la empresa. Ahí sí que no veo muy bien. Hay una parte de las cotizaciones a la seguridad social que van dedicadas a formación. Aproximadamente son 1 y pico %. Entonces no sé muy bien si estáis refiriéndoos a esa cotización. Pero yo creo que la acción formativa no tiene nada que ver con las prestaciones sociales que puede pagar las cotizaciones sociales que paga el empleado a través de la empresa. Eso es algo totalmente separado, que sí que influyen lógicamente para calcular los costes de la acción formativa por lo que os comentaba antes. Es decir, hay una parte de los costes de la acción formativa que vienen dados por el salario pagado y no compensado con el trabajo. Entonces ahí no hay que meter solamente el salario en sí, el salario neto, sino que hay que meter todas las cargas sociales que lleva consigo el propio salario. Al final no hice la formación con ellos, pero al solicitar la información me pidieron sus datos y me extrañó. Me consta que hay mucho listillo que lo que está intentando es buscar beneficio propio a base de estos planes de formación. Me parece muy bien que la tripartita exija unas justificaciones antes de dar la subvención, pero lo que sí sería muy tranquilizador es que la propia Fundación Tripartita hiciera cumplir esos requisitos muy a rajatabla para no estar pagando subvenciones que no deben pagar. Insisto, en la prensa en los últimos tiempos hemos visto demasiados casos, inclusive de cuantías millonarias, como ha sido el caso de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Ha caído en unos niveles que además se podrán intentar camuflar o disimular o justificar, pero en Andalucía todo el mundo es consciente de que se han hecho auténticas barbaridades con esas subvenciones. Huir de ese tema. Si no queréis involucraros, una cosa es que tengáis claramente la acción formativa y vosotros desde la propia empresa solicitéis esa acción, esa subvención con la justificación pertinente, y lo hacéis vosotros, y otra cosa es que os metéis en una web que os van a facilitar las gestiones con la tripartita para que obtengáis las subvenciones aun cuando no cumpláis todos los requisitos. Insisto, hay penas de cárcel. Yo no sé si estáis dispuestos a ir a la cárcel por una tontería, que a fin de cuentas igual es el chocolate del loro, igual son unos cientos de euros que os estáis ahorrando por el mero hecho de buscar esa subvención por vías poco recomendables. Más cuestiones. Este tema es un tema de interés, evidentemente, porque está a la orden del día y además, lógicamente, el financiero os va a sugerir
que se saquen subvenciones de la Fundación Tripartita, pero pensar siempre la transparencia, por favor. Natalia dice que por su parte está todo claro. Si queréis ir desconectando, como os he dicho anteriormente, no es obligatorio permanecer hasta las 9, hora que desconectarán. Francisco dice que no tiene más consultas. Un saludo muy amable. Hasta cuando queráis. Habitualmente, cada cierto tiempo, ese tipo de videoconferencias se van repitiendo. Yo tengo concretamente 5 temas que de una forma recurrente la Escuela de Negocios y Dirección me pide que los transmita con cierta periodicidad. Supongo que la propia escuela os hará llegar esa información para que os podáis conectar como asistentes a este tipo de conexiones. Por mi parte, agradeceros vuestra atención, vuestra presencia, aunque sea en la red, en la nube. No sé si muy bien si estáis en la nube o en la red. Agradeceros vuestra presencia y quedar a vuestra disposición para cualquier consulta en el futuro. Que tengáis mucha suerte en lo personal y en lo profesional, y sobre todo la esperanza de que este tipo de acciones formativas os den algo de luz para el día de mañana, sobre todo en lo profesional. Muchas gracias. Voy a quedar a la espera de que vayáis desapareciendo de la lista de asistentes para desconectar la conexión.